las aguas salutíferas. Esta es una visión que le fue dada a Ezequiel. Me hablaron sobre esta profecía este sábado que acaba de pasar y me puse a estudiarla y realmente es una palabra fabulosa, fantástica. Es una visión que le da el Señor Ezequiel, pero realmente esa visión es para que nosotros podamos entender espiritualmente cómo Dios nos quiere salvar. Son diferentes procesos. Dice Ezequiel que en esa visión que tuvo, dice que salió un varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, ¿no? Y dice que midió 1000 codos y que lo hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y luego dice que midió otros 1000 codos más y lo hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Nuevamente volvió a medir otros 1000 codos más y lo hizo pasar por el agua hasta la cintura. Pero en otras versiones habla de lomos, y yo ahorita te voy a explicar qué es lomos, porque todos creemos que es lo que nos han enseñado, que son los hombros, la espalda, y no, los lomos es el vientre hacia los costados, frente, arriba y abajo. Eso es lo que genéticamente es lomos. Pero bueno, dice que midió otros 1000 codos más y ya era un río que no podía él pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y le dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Y después lo llevó e hizo volver por toda la ribera del río. Y volviendo él, vio que la ribera del río había muchísimos árboles a un lado, al otro lado, y le dijo, esas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Está bien bonita esta profecía, tiene otros versículos más, pero inicialmente yo me quiero enfocar a estos. Mira, estos son los procesos que el Señor hace que nosotros vivamos para poder ser salvos y muchas veces nosotros no lo entendemos. Cuando viene este varón con el cordel, que estamos hablando que es Dios, que es Jesús, cuando viene con este cordel es porque ya nosotros hemos sido elegidos y Él nos empieza ahora a llevar a un camino poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vayamos creciendo paulatinamente. Y la idea es que nosotros tengamos una madurez progresiva una vez que nosotros hayamos entrado al río. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando dice que nosotros tenemos el agua al tobillo, eso quiere decir que hemos sido elegidos, que nosotros estamos congregándonos, orándonos, quizás en comunión, quizás haciendo ayunos, orando, ¿verdad? Yendo a la iglesia, compartiendo a lo mejor con los amigos, con los vecinos, con la familia. Estamos en un estado de confort, por eso no tenemos ningún problema, el agua está a los tobillos. Pero entonces luego llega al siguiente nivel, el siguiente nivel es a las rodillas. Y cuando estamos hablando que el agua nos está dando a las rodillas, ya como que empezamos a caminar un poquito más lento porque ya el agua empieza a ponerse pesada. Aquí estamos hablando del clamor, ¿verdad? De la sumisión, de arrodillarnos, de postrarnos y empieza realmente aquí ya el esfuerzo. Nosotros ya hemos salido del área de confort, ya se nos ha sacado de ahí. Luego, cuando nuevamente se mide con el cordel, entonces lo lleva al agua a la cintura. En otras versiones dice que son lomos. Esto quiere decir, proféticamente hablando, que es el punto donde nosotros ya tenemos que empezar a evangelizar, pero en espíritu y en verdad, buscando ver que realmente las personas tengan esa aceptación de todo lo que tú has estudiado y que el Espíritu fluya de ti, a través de ti hacia esas personas para que ellas puedan ser salvas. Y esto no es fácil, por eso es a la cintura y en otras partes dice lomos, porque en otros se nos ha enseñado que los lomos son los hombros y no. Los lomos es lo que tenemos aquí en el vientre, arriba, abajo, hacia los costados, todo eso es el lomo. Y estamos hablando nosotros de parto. Estamos hablando nosotros de parto. El Señor quiere que ya en este proceso nosotros empecemos a parir, empecemos a dar frutos. Eso es lo que nos empieza a pedir el Señor aquí y entonces ya nos cuesta más trabajo porque ya el agua está a la cintura. Y ya entonces de ahí el Señor nos lleva entonces con otra medición también, que si bien es cierto, yo cuando leí esto la primera vez, yo pensaba que hablaba de profundidad, pero no, el cordel es para medir la longitud, más no la profundidad. Y la longitud es el camino del Señor.
Entonces, bueno, regresando a la parte, cuando Él nos lleva a esa parte del cuerpo entero que nos dice que no vamos a poder atravesar sino nadando, eso quiere decir que nunca harás ya nada en tus fuerzas si no es a través de la palabra de Dios, sino a través de su Espíritu. Nada se moverá, ni una hoja se mueve en este plano territorial si el Señor no lo ordena, igual nosotros. Pero también aquí hay algo bien interesante. Cuando Él nos dice que nosotros tenemos que cruzar el río nadando, es porque nosotros tenemos que profundizar las aguas. Profundizar las aguas es postrarnos y es estar realmente en su presencia. Te estoy hablando de fe, creyendo que todo lo he soltado, porque Él es el mejor mediador, es el mejor negociador y es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida para que nosotros tengamos una vida plena en este mundo territorial y estemos inscritos en el libro de la vida. Pero sabes también que me quedé pensando que muchas veces cuando tú te arrojas al agua es bien difícil que alguien pueda seguir tus pasos, tus huellas se pierden. Y nosotros necesitamos estar en las profundidades de este río del Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo, el que está ahorita gobernando en este plano territorial, no nos ataque y no nos alcance. Si tú permaneces en aguas profundas, difícilmente el enemigo te podrá atacar, el enemigo difícilmente te podrá encontrar, porque tú estás en aguas profundas y ahí no hay rastro a dejar. No sé si me explico esta parte. Estamos hablando nosotros de vivir en fe. Pase lo que pase, de vivir en fe. Pero hay otro punto relevante aquí también en esta profecía que se le dio a Ezequiel, que si bien es cierto, no tuvo un cumplimiento literal, pero sí es una forma de poder enseñarnos a nosotros cómo van a ser los procesos en el camino del Señor para poder estar en su presencia. Dice un versículo que las lagunas y los pantanos no se sanearán. ¿Y sabes a qué se refiere eso en este versículo más adelante? Eso se refiere que habrá muchas personas que aún viendo milagros, que aún viendo conversión de otras personas, que aún viendo cómo el Señor sana, que aún viendo cómo el Señor prospera, no van a querer llegar a los pies de Cristo. Son personas que seguirán viviendo en su libre albedrío. Entonces nosotros no podemos quedarnos parados frente a esas lagunas, frente a esos pantanos. Nosotros tenemos que seguir fluyendo, nosotros tenemos que seguir viviendo en esa profundidad del río, sin olvidarnos que nosotros tenemos también que salir, ¿verdad?, a dar buen fruto. Y dice el versículo 9, que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta palabra también nos está hablando que el Señor nos empieza aquí, en esta parte del río, nos llena de dones, nos llena de talentos, ¿verdad? Porque dones y talentos son dos cosas muy diferentes, pero no puedo entrar ahorita en ese tema por el tiempo. El Señor nos llena de dones. Si usted ha sido sanado, si usted ha vivido una situación contraria a lo que fueron los deseos de su corazón, y usted ha sido sanado y usted ha sido libertado, fue no nada más para que usted se lo guarde, sino para que usted salga, testifique y ayude a los que están viviendo lo que usted ya pasó. Para eso son las profundidades. Para eso son las profundidades. También dice aquí que en el versículo 8, y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. El Arabá es el desierto. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando creemos en Dios, cuando cumplimos, nosotros estamos en esas aguas profundas, llevamos una vida plena, tranquila, aún con sus adversidades, estamos en gozo. Pero si hay momentos en que nosotros nos apartamos, o hay personas que tienen un llamado y no quieren hacer caso al llamado de Dios, son sometidos entonces a un desierto. ¿Qué quiere decir desierto? Situaciones aquellas difíciles, donde tu única opción va a ser mirar hacia lo alto. Y es ahí entonces cuando entran las aguas al desierto. ¿Para qué? Para libertar y para sanar. Pero también dice el versículo 12, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Cuando yo leí esto, me gustó muchísimo, muchísimo me gustó, porque si bien es cierto, en Apocalipsis también menciona esto.
Si lees en Apocalipsis, el capítulo 22, vas a ver que dice, el versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, cuando acá nos habla que las aguas entran al mar, el mar, cuando nosotros nos habla el Señor de mar, tiene que ver con las naciones. Ya en estos tiempos usted tiene que pararse, tiene que moverse, usted tiene que salir a dar frutos, usted tiene que declarar palabra profética. Si usted ya llegó a esa parte de la profundidad de las aguas de vida de Dios, es para que usted se levante en fe, extienda su mano y en el nombre de Cristo Jesús las personas sean libertadas, sean sanadas. Para eso hemos sido nosotros llamados. Pero también, si te vas a Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este mensaje que nos ha regalado hoy el Señor, tan precioso mensaje, nosotros podemos discernir muchísimas cosas, pero la principal de ellas es poder entender que nosotros tenemos diferentes escalones para llegar a esos niveles espirituales de madurez, esa madurez progresiva que el Señor quiere para nuestras vidas y para todos los que nos rodean, y para nuestra ciudad, para nuestro país, y aún para las naciones, Otra cosa importante aquí también es que nosotros debemos estar confiados que caminando en el río, según el cordel, nosotros permaneceremos en el mar. Sigamos la enseñanza de este día, donde el Señor nos dice cómo son las cosas, cómo debemos caminar, y estemos muy atentos a esa voz profética del Señor, estemos muy atentos a ella. Porque Dios te ha llamado, y si Dios te ha llamado, no ha sido por gusto, ni ha sido para tenerte en un área de confort. Si el Señor te ha llamado a ti, ha sido para irte enseñando en su camino cómo son los procesos y cómo debemos nosotros de actuar. Nosotros, en el momento que hemos recibido a Cristo, ya no somos independientes, ya no tenemos libre albedrío, ya tenemos a alguien que nos dirige todos nuestros pasos. Esta palabra también nos enseña a nosotros que es bueno presentarle a Dios toda la lista de las cosas que nosotros deseamos, pero también es de suma importancia esperar que el Señor de esa lista elija que sí y que no, y Él te lo va a decir, y cuando tú escuches esa voz profética, tú ya sabrás por dónde caminar. No le tengas miedo a las mediciones del cordel, no tengas miedo cuando de los tobillos el agua te ha subido a las rodillas, no tengas miedo cuando de las rodillas el agua te ha subido a la cintura. Cuando el agua ya te subió a la cintura, es porque tú ya estás en ese nivel espiritual que Dios necesita aquí en la tierra para poder salir a salvar a muchas personas que están esperando ser salvadas. Hay muchas personas esperando una voz de aliento. Hay muchas personas en los orfanatos preguntándose por qué yo no tengo un papá, porque ellos no saben que había un propósito en su vida. Hay muchas personas también en los asilos de ancianos, hay personas, mira, en todos los lugares hay personas esperando una voz de aliento. Sal a dar fruto, recuerda que tú eres un árbol plantado a la orilla y tú tienes que dar fruto en su tiempo, y tu tiempo es hoy, tu tiempo no es mañana. Este estudio lo vas a poder encontrar, te repito, en el libro de Ezequiel, capítulo 47. En algunas Biblias se les llama las aguas salutíferas, en otras Biblias se les llama las aguas de sanidad. Yo lo que sí te puedo decir es que la enseñanza para mí fue que en el río de Dios tú vas a encontrar una vida eterna, y en su profundidad tú vas a estar a salvo. Así que te recomiendo seguir caminando en el río según el cordel para permanecer en el mar. Que Dios te bendiga. Soy Elida García, Conferencias Cristianas para Damas, desde la ciudad de Puebla, México. Amén.